Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, amada iglesia, Emanuel. Es una bendición llegar a otro domingo, Día del Señor, glorificar su nombre, ver qué hermosas enseñanzas tiene para nosotros en su palabra. Ahí encontramos las soluciones para cualquier situación que estemos viviendo. Y seguimos predicando sobre cómo debemos enfrentar como cristianos los tiempos de crisis. Hoy quiero hablar de un personaje que a mí me fascina hablar. De hecho, en alguna ocasión tomé un versículo para motivarme a trabajar en la obra de Dios. Un versículo que tiene que ver con declaraciones de este gran hombre, Nehemías. Nehemías, en una ocasión, después de haber comenzado, iniciado y terminado la obra que Dios le había encargado, que había puesto en su corazón el levantamiento de de las murallas en Jerusalén, las puertas quemadas, él declaró: y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Quiero leer una porción de la palabra de Dios en relación a Nehemías. Capítulo 1 dice: las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de tu palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Que las enseñanzas de esta mañana traigan motivación a nuestro corazón y un deseo enorme de volver a la obra de Dios, con nuevos entusiasmos, con otra intención, con nuevos propósitos, pero sobre todo el de adorar y glorificar a Dios. Padre, te alabo en esta mañana, Señor, y bendigo tu nombre y te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Que tu palabra, Señor, nos llene, Padre, y que tu palabra traiga fruto en nuestro corazón, que haya tierra, que caiga en tierra fértil, Señor, para bendecir y reverenciar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 90: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El contexto histórico donde se desarrollaba la vida de Nehemías: Nehemías estaba lejos de Jerusalén, estaba en Susa. Jerusalén había sido conquistada, había sido destruida la ciudad y las murallas estaban dañadas. Muchos judíos prominentes habían quedado
en el exilio después de la conquista. Las murallas eran propias de aquellos tiempos, de las ciudades de aquellos tiempos, porque no nada más las protegían contra los ataques de los enemigos, contra las invasiones, sino también protegían su cultura, protegían sus creencias, protegían su religión a través de esas murallas. Las ciudades sin murallas estaban expuestas precisamente a las invasiones y estaban expuestas a ser conquistadas, a ser dominados los pueblos y a ser contaminados, mezclándose con otros pueblos, con otras creencias, y los riesgos de la idolatría en el pueblo de Dios estaban presentes. Este era el contexto. Mientras esto sucedía en Jerusalén, que había sido conquistada y que sus murallas estaban destruidas y sus puertas quemadas a fuego, por otro lado, a distancia estaba Nehemías sirviendo en Susa al rey Artajerjes como copero. Y aquí es donde a mí me llama poderosamente la atención de este personaje tan, yo diría, tan atractivo para poder imitar algunas cosas. Hay muchas cosas que aprender. He predicado en otras ocasiones de Nehemías y hay muchas cosas que podemos aprender de él, muchas enseñanzas, porque él contribuyó no nada más a la restauración física de las murallas, sino él contribuyó políticamente con Israel, contribuyó económicamente con Israel. Fue un hombre que organizó al pueblo y lo levantó, y no nada más eso, fue promotor de la moralidad dentro del pueblo judío. Y la primera enseñanza que quiero tomar en esta mañana es la oración. Creo que en cualquier predicación pudiéramos decir que la oración es el fundamento para llegar a Dios, y hay muchas predicaciones que nos llevan a eso, pero esta oración era especial. Lo que nació cuando Nehemías preguntó por su pueblo cómo estaba allá, cuando le preguntó a Nani y a otros varones que lo acompañaban, no fue nada grato, y eso tocó, impactó su corazón, le dañó su corazón, le causó dolor en su corazón saber que las murallas estaban destruidas, saber que las puertas estaban quemadas a fuego, pero más que nada saber que su pueblo, su gente, sus hermanos estaban en gran afrenta, estaban en gran dolor, estaban en gran mal. Y esto tocó su corazón, y lo que vino a su mente es cómo habían fallado a Dios. Inmediatamente vino a su mente, y él estando como copero, en el oficio de copero delante del rey, él estaba sufriendo por esa situación. Ahora, déjame decirte que ser copero era una de las posiciones más importantes dentro de los oficios del rey, porque tenía que ser un hombre de mucha confianza, tenía que ser un hombre que siempre se presentara alegre, que procuraran evitar las tristezas delante del rey, y tendría que ser un hombre de mucha confianza porque él tendría que proteger al rey de que fuera envenenado. Solamente un hombre de mucha confianza del rey pudiera servirle el vino al rey. Este era Nehemías. En ese contexto estaba Nehemías cuando recibe la noticia. Pero lo primero que hace Nehemías cuando recibe la noticia es acordarse de que le han fallado a Dios. Y su oración sí tiene alabanzas, reconociendo al Dios fuerte, grande, temible. Sí tiene algunos recordatorios de Nehemías de las promesas de Dios. Pero el centro de la oración se basa en reconocer que el pueblo y él han pecado. El impacto que causó la noticia de cómo estaba el alejamiento que tenía él con Jerusalén, y la noticia de cómo estaba Jerusalén, lo hizo a él desvanecerse. Dice la palabra que se sentó en un desvanecimiento de tristeza total. Lloró, y por varios días su corazón estuvo de luto, hizo duelo. Pero Nehemías no se quedó ahí.
de la pasividad, del dolor en el que cayó devastado y en el que ayunó y luego oró al Dios de los cielos. Su oración era enfática, su oración era: perdona nuestros pecados, Señor. Y no hay oración que sea más impactante para Dios que un pueblo de rodillas, que un pueblo arrepentido, que un hombre o un pueblo arrepentido doble su rodilla y le pida perdón por los pecados, arrepentido porque le ha fallado. En el segundo libro de Crónicas, un texto que nosotros declaramos mucho, dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nehemías en su oración expresa algo bien importante, dice: te queremos reverenciar. Es decir, a partir de ahí Nehemías sabía que había un propósito de Dios en su vida. Y muchas cosas había aprendido en el reino de Artajerjes, pero muchas cosas eran producto del Espíritu de Dios que lo levantaba y que lo hacía tener ese sentimiento. Nehemías estaba confesando los pecados y creo que ahora, amados hermanos, es tiempo de arrodillarnos. Es tiempo de orar al Señor por lo que nos toca a nosotros. Es tiempo de, si sabemos que no hemos entregado toda nuestra energía, toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas y no hemos amado a Dios como Él quiere que le amemos, entonces es tiempo de arrodillarnos y es tiempo de decidir pedir perdón a Dios, orar por lo que nos toca a nosotros y clamar al Señor: perdónanos, Señor, perdónanos a mí y a mi pueblo, porque hemos pecado contra ti. Y en medio de esta crisis no sabemos los tiempos de Dios, no los conocemos más que estar viviendo cada día en la bendita protección de Dios. Y si todavía pensamos que estas son señales, entonces tomemos el tiempo que nos toca para orar y pedir perdón a Dios, pedir perdón por nuestra familia, pedir perdón por nuestra iglesia, pero pedir perdón también por el mundo. Tal vez en una oración de intercesión pudiéramos decir, como decía nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hemos hecho, nos hemos equivocado. Y ahora es el tiempo de doblar nuestra rodilla delante de Dios, de pedir perdón y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Una segunda enseñanza que Nehemías me puede mostrar es que él tenía muy claro, él estaba muy convencido de lo que quería hacer. Él no se queda ahí llorando, no se queda orando, sino se levanta y hace el propósito de ir delante del rey para expresarle su necesidad. Dios abre las puertas, Dios acomoda las cosas para que el rey se dé cuenta de que había un problema con Nehemías, descubre su tristeza y Nehemías convincentemente le dice lo que está sucediendo. Él no podía estar tranquilo mientras la casa, la ciudad de Dios, la ciudad de su pueblo escogido estaba destruida. Las murallas estaban destruidas, las puertas quemadas a fuego y el pueblo sufriendo. Pero ni tantita duda tuvo Nehemías en saber qué es lo que quería hacer. Él que quería ir a levantar la obra. Él tenía en su corazón la intención de ir a levantar la obra con diferentes acciones. Y él quería levantar esa muralla. No podía estar destruida esa muralla, no podía estar destruida las puertas. Y Nehemías le pide al rey y pide cartas para gobernadores. Y Dios abre las puertas, y cuando hay una intención tuya de servir la obra,
y hay una intención tuya, créeme que Dios estará abriendo las puertas porque sabrá que estarás reverenciando su nombre, bendiciendo su nombre y con toda la firme intención de glorificar su nombre. La petición que haría el rey era con un corazón confiado de que Dios respondería. Porque la intención de él era servirle y hacer todo para honrar y glorificar a Dios. Y nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y mira qué hermoso es lo que hacía Nehemías, porque iba a levantar la muralla, pero también iba a organizar el pueblo. Iba a levantar la muralla, sí, pero también iba a influir políticamente en el pueblo. Iba a levantar la muralla, pero también iba a influir en la moralidad del pueblo y en el aspecto económico del pueblo. Deseamos fervientemente regresar a la casa de Dios. Deseamos que Dios muestre su misericordia por nosotros y volver a estar juntos alabando su nombre. Extrañamos las enseñanzas y las meditaciones en la congregación de los justos, las alabanzas y los cánticos espirituales. Entonces debemos de tener firme la convicción de que cuando Dios nos permita reunirnos de nuevo, sin lugar a dudas, nuestro primer propósito sea reverenciar su nombre en todo lo que hagamos y decidir convincentemente en nuestro corazón qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer para engrandecer su obra. Ya una tercera enseñanza que traigo, que es la última de esta mañana, pero que en Nehemías nos puede llevar a muchas enseñanzas, cómo soportó el ataque de los enemigos, las burlas, cómo levantó al pueblo, muchas cosas hermosas que podemos aprender de Nehemías, pero quiero destacar una. Cuando llegó Nehemías, voy a leer un pasaje de Nehemías 2, Nehemías capítulo 2, los versos del 11 en adelante, dice que llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban destruidos, sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase y la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y dice que no sabían los oficiales lo que iba a hacer. Pero te voy a decir qué es lo que sí hizo. Lo que hizo es hacer un diagnóstico de todo lo que estaba, de qué es lo que tenía que hacer, o sea, para saber de qué tamaño iba a ser el trabajo que realizaría Nehemías. Tenía que primero ver de qué tamaño era el daño. Y él se levanta a hacer una especie de diagnóstico, un análisis de toda la situación que estaba las murallas de Jerusalén. Y cuando ya hace el recorrido y un recorrido profundo, analítico, y determina lo que va a hacer, entonces él recuerda el pasado glorioso de Jerusalén, el presente infame en el que se encontraba la ciudad, las murallas de Jerusalén, pero en su mente también tenía el futuro, lo que él quería hacer en la obra de Dios para ver nuevamente esa muralla levantada. Sé que Dios nos dará una nueva oportunidad de estar juntos, hermanos. Y quiero hacer un paréntesis aquí y decirles, hay muchos hermanos en el campo nacional de la Iglesia Presbiteriana que han fallecido. El día de ayer recibí un comunicado de familias enteras de la Iglesia Presbiteriana, pastores, ancianos, que están ahorita luchando contra el COVID-19, que están ahorita sufriendo por el coronavirus, hospitalizados. Y te digo esto porque nosotros tenemos que levantarnos y tener la oportunidad de levantar la obra de Dios, ver lo que aportábamos en el pasado, qué es lo que hacíamos en el pasado. Ahora en el presente
saber que nuestra iglesia necesita levantarse, que los templos y los atrios necesitan un gran mantenimiento, pero también saber que necesitamos unificarnos, amarnos más. Si el amor lo hemos dado en gotas, entonces es hora de derramar todo nuestro amor al prójimo, a nuestro hermano, y ver un futuro glorioso, retratar un futuro glorioso, ir tras ese futuro glorioso, tener esa visión de ese futuro glorioso para la obra en la iglesia Emmanuel. ¿En qué y cómo voy a colaborar? ¿Cuál es la firme convicción que yo tengo para trabajar en la obra de Dios en Emmanuel y declarar como lo hacía Nehemías? Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El Señor les bendiga y espero que estas 3 enseñanzas sirvan para animarnos, para levantarnos en la obra de Dios. Oramos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu nombre y te doy gracias por tu palabra. Levántanos, Señor, y Padre, te pedimos que estés con nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.